LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Nadie reconoció a Jesús después de resucitar, ni siquiera las personas que vivieron con él durante 3 años. María Magdalena lo vio a menos de 2 metros y pensó que era el jardinero. 2 discípulos caminaron con él durante horas por una carretera y no supieron quién era hasta que partió un pan. Pedro estaba en un bote a 100 metros de la orilla, escuchó su voz y no la identificó. Tomé declaró que no creería, a menos que metiera los dedos en las heridas con sus propias manos. Algo había pasado en aquel cuerpo que era mucho más profundo que simplemente volver de entre los muertos. Déjame hacerte una pregunta directa. Si tu mejor amigo, alguien con quien comiste miles de veces, cruzaste tormentas, dormiste en campamento durante 3 años, si esa persona apareciera mañana frente a ti, ¿serías capaz de no reconocerla? Tu respuesta lógica es que eso sería imposible. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que les pasó a las personas que mejor conocían a Jesús de Nazaret. No una vez, repetidamente. Durante 40 días documentados por al menos 4 escritores del primer siglo. Y el relato de esas semanas funciona como un código oculto en los textos, donde cada aparición revela una capa distinta de algo que no se puede captar si las lees por separado. La primera capa está en la naturaleza del cuerpo, la segunda en quién controlaba el reconocimiento, la tercera en un verbo griego que aparece solo 2 veces en toda la Biblia, la cuarta en una fogata que repite otra fogata anterior, y la quinta cambia la lectura de la historia humana completa. Vamos a desmontar esto capa por capa. La primera capa es la más perturbadora de todas, porque presenta 2 conjuntos de hechos que no pueden existir juntos en ninguna categoría conocida de realidad. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Jesús está de pie frente a sus discípulos en un cuarto con las puertas cerradas. Nadie abrió ninguna entrada, nadie escuchó pasos. Un instante no había nadie y al siguiente Él estaba allí, de pie en medio de ellos. La primera reacción fue terror puro, no alegría, no alivio. Terror. Ellos pensaron que estaban viendo un fantasma, una aparición, algo generado por el luto y el miedo acumulado de esa semana. Y fue el propio Jesús quien cortó el pánico con una frase que Lucas registra sin adornos. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes pueden ver que yo tengo. Mostró las manos, mostró los pies, les dijo que tocaran, les dijo que verificaran, y después, como si quisiera cerrar cualquier interpretación alternativa posible, pidió comida. Había pescado asado en el cuarto. Él lo tomó y comió delante de todos ellos. Lucas, capítulo 24, versículo 43. Un ser sin materia física no tiene qué digerir. Un espíritu no necesita alimento. Lo que estaba allí tenía la capacidad funcional de alimentarse como un cuerpo vivo. Pero ese mismo cuerpo que comió pescado asado y tenía huesos que se podían tocar, había entrado en un aposento con puertas trancadas sin que nadie las abriera. Juan, capítulo 20, versículo 19. Y cuando apareció en Emaús, sentado a la mesa con 2 discípulos, partió el pan, lo entregó y desapareció antes de que alguien pudiera reaccionar. Lucas, capítulo 24, versículo 31. No se levantó despacio, no salió por la puerta, desapareció. Esos 2 conjuntos de datos no encajan en ninguna categoría que la biología humana conozca. Un cuerpo físico obedece las leyes del espacio, ocupa lugar,
no atraviesa materia sólida. Un ser inmaterial no come ni tiene huesos. Lo que los discípulos estaban describiendo era una tercera cosa que no había existido antes de ese momento en la historia. Y aquí viene algo que la mayoría de las personas pasa por alto cuando lee estos textos. Pablo, escribiendo a la comunidad de Corinto años después, usó una expresión que suena paradójica, pero que es la más precisa disponible en el idioma griego del primer siglo. Cuerpo espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44. Pablo no estaba diciendo que el cuerpo se había disuelto en espíritu. Estaba diciendo que la materia de ese cuerpo obedecía una lógica diferente, un orden que iba más allá de las leyes físicas conocidas. Usó una imagen agrícola para explicarlo. La semilla que entierras en la tierra no tiene la misma forma que la planta que crece de ella. Lo que muere y lo que resurge tienen continuidad, pero no son idénticos en su relación con el mundo físico. Y esa distinción es la que separa a Jesús resucitado de Lázaro resucitado. Lázaro volvió para morir de nuevo algún día. Su cuerpo seguía sujeto a las mismas leyes de deterioro que antes. Lo de Jesús era otra cosa. El mismo Jesús, la misma persona, la misma memoria, las mismas heridas, pero en una existencia que ya no estaba sujeta a la corrupción ni al límite del espacio. Comía porque podía, no porque necesitara. Entraba por donde quería, porque las barreras físicas ya no tenían autoridad sobre ese cuerpo. Las heridas continuaban abiertas, no porque estuviera sufriendo, sino porque funcionaban como prueba y memoria al mismo tiempo. La firma visible de algo que había ocurrido y no sería borrado. Eso es la primera capa. Pero la segunda es más extraña todavía, porque el problema no era solo qué tipo de cuerpo tenía, sino por qué nadie lograba reconocerlo. El olor a especias cortaba el aire frío de la madrugada. Mirra mezclada con aloe, el peso de los frascos tirando de las manos de una mujer que caminaba sola hacia un sepulcro donde esperaba encontrar un cadáver. María Magdalena llegó al jardín antes de que la claridad tocara el horizonte. Juan, capítulo 20, versículo 1. Sabía lo que iba a encontrar. Una piedra imposible de mover sola. Guardias romanos. El cuerpo de alguien a quien todo le debía. Lo que encontró fue el vacío, la piedra removida, los guardias desaparecidos, y dentro del sepulcro, las vendas de lino dobladas en el piso, con un orden que no combinaba con robo ni con prisa. Corrió. Avisó a Pedro y a Juan. Ellos vinieron, miraron, no entendieron y se fueron. Ella se quedó. Esa decisión de no irse define todo lo que viene después. Porque fue exactamente ahí, llorando sola junto a la entrada del sepulcro abierto, donde se volvió la primera persona en la historia en ver al resucitado con sus propios ojos. Juan, capítulo 20, versículo 14. Se volteó y había un hombre parado ahí que no reconoció. Pensó que era el jardinero, le preguntó si él había movido el cuerpo. Dijo que ella misma lo buscaría si le indicaba dónde estaba. Y entonces, él dijo su nombre. Una sola palabra. María. El tono con que lo dijo contenía algo que ningún jardinero usaría. Ella se volteó completamente y dijo en arameo, Raboni, maestro. Juan, capítulo 20, versículo 16. Pero lo que sigue inmediatamente después carga una extrañeza que casi nadie nota. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan, capítulo 20, versículo 17. Esa frase no es distanciamiento, no es rechazo después de un reencuentro tan cargado. Es una indicación de que algo todavía estaba en proceso en ese cuerpo resucitado. Él estaba ahí, hablaba, veía, oía, conocía el nombre de ella con la misma voz de siempre. Pero había algo sucediendo en esa existencia que aún no se había completado.
una transición que el propio acto de resurgir todavía estaba finalizando. Ella no tocó, y él le dio una instrucción inmediata. Ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María de Magdala fue entonces la primera persona en predicar la resurrección. Antes de que cualquier apóstol abriera la boca para un sermón, fue ella quien cargó la noticia del sepulcro vacío hacia los hombres escondidos en un aposento cerrado en Jerusalén. Pero hay un detalle que pasa desapercibido y que contiene la llave de la segunda capa. Ella estaba a menos de 2 metros de distancia de alguien con quien había caminado durante años, alguien cuya voz había escuchado cientos de veces, y no lo reconoció hasta que él pronunció su nombre. Esto no fue distracción, no fue efecto del luto. El propio texto bíblico lo dice con una precisión que elimina esas explicaciones alternativas. En el camino de Emaús, Lucas registra exactamente lo que estaba pasando. Capítulo 24, versículo 16. Los ojos de ellos estaban retenidos para que no lo reconocieran. Esa frase es demoledora. No dice que Jesús había cambiado de apariencia. No dice que ellos estaban demasiado tristes para prestar atención. Dice que había un bloqueo activo sobre la percepción de ellos. Y la palabra griega que Lucas usa, krateo, implica sujeción deliberada, control ejercido con intención. Jesús estaba controlando activamente cuándo y cómo era reconocido. Y eso cambia la lectura de cada aparición. Porque si el no reconocimiento era una decisión de él, entonces las apariciones no eran solo pruebas de que había resucitado. Eran encuentros diseñados, con un orden pedagógico específico que nadie ha leído correctamente a menos que juntara todas las piezas. Piénsalo desde un ángulo que tal vez nunca te plantearon. ¿Por qué Jesús no se presentó de inmediato en el templo? ¿Por qué no apareció ante Pilato, ante Caifás, ante las mismas personas que lo habían condenado? Si el objetivo era demostrar que había resucitado, la estrategia más eficiente habría sido aparecerse ante los que lo mataron y cerrar el caso de una vez. Pero no hizo eso. Lo que hizo fue exactamente lo contrario. Se apareció primero a una mujer que la cultura de la época no consideraba testigo legal válido. Después, a 2 discípulos de segunda línea caminando por una carretera rural. Después a un grupo encerrado por miedo. Y en ninguno de esos encuentros se presentó como quien era antes de que el entendimiento llegara primero. En Emaús, caminó horas con 2 de ellos explicándoles las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, construyendo una lectura completa de toda la tradición hebrea que apuntaba a un Mesías que necesitaba sufrir antes de entrar en la gloria. Lucas, capítulo 24, versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara así en su gloria? Horas de explicación, y durante todo ese tiempo ellos no lo reconocieron. Uno de los 2 se llamaba Cleofas. El otro no tiene nombre en el registro, lo cual sugiere que Lucas lo dejó sin identificar, porque su audiencia original ya sabía quién era. Cuando llegaron cerca de la aldea, Jesús hizo como si fuera a continuar el camino. Ellos insistieron en que se quedara, porque la tarde ya estaba cayendo y el camino de noche era peligroso. Entró con ellos, se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó. Lucas dice que en ese instante los ojos de ellos fueron abiertos. Versículo 31. El mismo verbo del bloqueo anterior ahora operaba en sentido contrario. Lo que había sido retenido fue liberado en un solo gesto a la mesa. Lo reconocieron y desapareció inmediatamente de la vista de ellos antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Uno de ellos le dijo al otro algo que revela lo que había estado pasando por debajo de la superficie durante toda la caminata. ¿No ardía nuestro corazón
dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Versículo 32. Ellos habían sentido algo durante todo el camino, pero no supieron nombrarlo mientras estaba pasando. La revelación de quién era Él llegó al final, después de que la enseñanza había preparado el terreno. Y eso no fue accidental, fue arquitectura deliberada. Ver primero y entender después habría producido seguidores que creían porque habían visto. Entender primero y reconocer después producía algo mucho más difícil de derribar. Se levantaron inmediatamente, a pesar de que ya era de noche, y caminaron los 11 kilómetros de vuelta a Jerusalén. Cuando llegaron al aposento donde estaban reunidos los 11, antes de que pudieran contar lo que había pasado en la carretera, los otros ya estaban hablando. El Señor resucitó de verdad y se apareció a Simón Pedro. Lucas, capítulo 24, versículo 34. Si eso te está haciendo repensar lo que creías saber sobre esos 40 días, espera a lo que viene ahora. Porque la tercera capa involucra un gesto que conecta directamente con el primer capítulo de la Biblia. Mientras las dos historias se encontraban en ese cuarto, Jesús apareció de nuevo en medio de ellos. Pero esta vez no hubo pedido de comida ni invitación a tocar las heridas. Lo que vino fue completamente diferente de todo lo que había ocurrido antes. Jesús los miró y dijo: «Paz a ustedes. Así como el Padre me envió, yo también los envío». Juan, capítulo 20, versículo 21. Y después hizo algo que ninguno de los presentes había visto jamás. Algo que no existía como gesto ritual, como protocolo religioso, como parte de ninguna tradición que ellos conocieran. Sopló sobre ellos. Juan, capítulo 20, versículo 22. Y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». El gesto en sí, separado de cualquier contexto, ya es perturbador por su intimidad. Soplar sobre alguien no es un acto público, no es ceremonia, no es declaración para una multitud. Es algo que pasa de cerca, entre personas, con una proximidad que presupone confianza absoluta. En un cuarto con 11 hombres, Jesús sopló sobre ellos como si estuviera transfiriendo algo que no podía ser entregado de otra forma. Y aquí está la tercera capa, la palabra que lo cambia todo. La palabra traducida como sopló es enefisesen en el griego original. Y esa palabra aparece en solo un otro lugar en toda la tradición bíblica griega. En la traducción del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en sus narices el aliento de vida. El mismo verbo, el mismo gesto, la misma transferencia de vida por soplo directo. Juan no estaba siendo poético al elegir esa palabra. Estaba señalando una correspondencia que reorganizaba toda la lectura de la historia humana. La primera creación había empezado con un soplo divino sobre materia inerte, y lo que había salido de ese acto era un ser vivo con capacidad de comunión con Dios. La segunda creación empezaba de la misma forma, con la misma intimidad, pero ahora sobre personas que ya existían biológicamente y recibían por el soplo una dimensión de vida que la biología sola no podía producir. Pablo desarrolla esta idea con una precisión que no deja lugar a la metáfora. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, llama a Jesús el último Adán, que se convirtió en espíritu vivificante. El primer Adán recibió vida, el último Adán distribuía vida. Jesús estaba posicionándose no como título simbólico, sino como cabeza funcional de una humanidad que estaba siendo reiniciada, y lo hizo con un gesto que solo tiene paralelo en el acto original de creación. Y la diferencia entre ese momento y el Pentecostés, que vendría 50 días después, necesita ser entendida por la naturaleza del gesto, no por la intensidad. En Pentecostés,
el Espíritu descendió sobre 120 personas reunidas en un solo lugar. Hechos, capítulo 2. Vino como viento fuerte y llamas visibles. El resultado fue inmediato y público. Lenguas, proclamación, 3.000 personas respondiendo en una sola mañana. Fue lanzamiento y fue poder en escala colectiva. Lo que pasó en el aposento cerrado era distinto en su esencia. No hubo viento, no hubo llama, no hubo ninguna señal externa visible. Era un soplo personal de alguien que estaba a centímetros de distancia, entregando algo que no podía ser visto, pero que cambiaba la condición espiritual de quien lo recibía. Era el nacimiento antes del lanzamiento, la semilla plantada antes de la cosecha. Sin ese soplo, el Pentecostés sería poder sin raíz. Con él, lo que descendería 50 días después, encontraría personas que ya habían recibido la semilla de lo que estaba llegando en plenitud. Y hay algo que la mayoría de los estudios teológicos trata con distancia académica, pero que en realidad es profundamente perturbador cuando lo piensas desde dentro. Imagina que eres un adolescente en tu último año de preparatoria. Tu profesor de filosofía te pregunta delante de toda la clase si realmente crees que un hombre muerto resucitó hace 2000 años. Todos te miran. La respuesta racional que el ambiente espera es una negación educada o un silencio cómodo. Pero tú sabes lo que sabes. Y lo que sabes no vino de un libro que leíste. Vino de algo que pasó dentro de ti que no puedes explicar con el vocabulario que ese salón de clases acepta. Los discípulos en ese cuarto después del soplo sabían algo que tampoco podían nombrar todavía. Pero algo había cambiado en el ambiente, una cualidad de presencia que no estaba antes del gesto. Y esa presencia era la misma que iba a explotar en público 50 días después con viento y fuego y 3.000 personas respondiendo en una sola mañana. Pero Tomé no estaba en ese cuarto aquella noche. No vio, no tocó, no escuchó la explicación, no recibió el soplo. Y cuando los otros le contaron, con los ojos todavía cargados de lo que habían vivido, él respondió con una precisión casi clínica. Juan, capítulo 20, versículo 25. Si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y meto mi dedo en la marca de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días pasaron, y lo que sucedió al final de esos 8 días contiene la confesión más alta que un ser humano había pronunciado hasta ese momento de la historia. 8 días de Tomé, conviviendo con 11 hombres que decían haber visto lo imposible, y él manteniéndose firme en su exigencia, hasta que Jesús apareció de nuevo, con las puertas igualmente cerradas, se paró en medio de ellos y fue directamente hacia Tomé. No hacia Pedro, no hacia Juan, hacia el que había puesto las condiciones más estrictas. Le dijo que acercara el dedo, que viera las manos, que metiera la mano en el costado, que dejara de dudar y creyera. Juan, capítulo 20, versículo 27. Lo que Tomé respondió no fue una declaración de fe religiosa convencional. Fue la confesión más alta que cualquier ser humano había pronunciado hasta ese momento. Señor mío y Dios mío. Versículo 28. No dijo maestro, no dijo profeta, no dijo Mesías, dijo Dios. Y Jesús no lo corrigió. Lo que vino después fue una frase dirigida no solo a Tomé, sino a cada persona que leería ese texto en los siguientes 2000 años. Porque creíste que me viste, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Versículo 29. Esa frase atraviesa el pergamino y llega hasta ti, que estás leyendo esto ahora mismo sin haber metido tu dedo en ninguna herida. Si lo que acabas de escuchar te sacudió algo por dentro, comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Dale like y activa la campana para no perderte lo que viene. Pero antes de la misión pública,
Antes de la declaración cósmica que cambiaría la historia, había una capa más, una que involucraba a un solo hombre, una fogata en la playa y una pregunta repetida 3 veces. Desde el monte Arbel se puede ver todo el mar de Galilea extendido como una plancha de metal oscuro cuando la luna está alta. Los pescadores de la zona conocen las corrientes nocturnas. Saben que las mejores horas son entre la medianoche y el amanecer, y saben que una noche sin pesca no es rara, pero sí es frustrante. Pedro había dicho que iba a pescar. Juan, capítulo 21, versículo 3. Los otros 6 fueron con él, probablemente porque quedar separados en un cuarto esperando, sin saber exactamente qué esperar, era insoportable a su manera. Pescaron toda la noche y no sacaron nada. Cuando el amanecer empezó a aclarar el horizonte sobre el lago, había un hombre parado en la orilla que ellos no reconocieron a la distancia. Gritó preguntando si tenían pescado. Dijeron que no. Dijo que tiraran la red del lado derecho del bote. Los pescadores con experiencia no siguen instrucciones de extraños en la orilla sobre dónde tirar la red. Pero la tiraron, y la red quedó tan llena que no podían subirla al bote. Juan volteó hacia Pedro y dijo: «Es el Señor». Pedro no esperó a que el bote llegara. Se amarró la ropa a la cintura y se lanzó al agua. Cuando los demás llegaron arrastrando la red, había una fogata de brasas encendida en la arena, con pescado y pan preparándose encima. Jesús dijo que trajeran de los peces que habían sacado. Pedro volvió al bote, jaló la red solo hasta la orilla y contó 153 peces grandes. Y la red no se había roto. Juan, capítulo 21, versículo 11. Ese número está registrado con una precisión que no es característica de detalles decorativos. Jerónimo, en el siglo IV, documentó que 153 era el número de especies de peces catalogadas en el mundo conocido de la época. La red que no se rompió, conteniendo cada especie representada, era una imagen que cualquier judío con formación en las Escrituras habría leído como símbolo de la misión universal que estaba a punto de ser declarada. Cada nación, cada pueblo, cada lengua incluida, sin que ninguna se perdiera. Pero antes de cualquier declaración de misión, había desayuno. Jesús dijo: «Vengan a comer». Juan, capítulo 21, versículo 12. Ninguno de ellos se atrevió a preguntar quién era, porque sabían que era el Señor. La comida pasó en silencio, o al menos Juan no registró conversación. Era temprano, la fogata calentaba. El olor a pescado asado mezclado con humo de brasas llenaba el aire de la orilla. Y había algo pesado que nadie sabía cómo nombrar. Pedro lo sabía. Y aquí viene un detalle que destruye la idea de que estos textos son relatos casuales escritos sin intención literaria. La palabra griega que Juan usa para describir esa fogata es antraquia, una fogata de brasas. Esa misma palabra, con la misma especificidad, aparece en solo un otro lugar en todo el Nuevo Testamento, en el patio del sumo sacerdote, en la noche en que Jesús fue arrestado, donde los sirvientes y los guardias habían encendido una fogata de brasas para calentarse. Juan, capítulo 18, versículo 18. Y Pedro estaba parado junto a ellos cuando fue preguntado 3 veces si conocía al hombre que habían arrestado. 3 veces dijo que no. Juan no usa la palabra antraquia 2 veces por coincidencia. En un texto construido con la atención que el cuarto evangelio demuestra en cada detalle, esa elección de vocabulario es arquitectura deliberada. Jesús había recreado el ambiente físico de la negación, el frío de la madrugada, el olor a humo, el calor de las brasas, para que la restauración sucediera exactamente donde la ruptura había sucedido, no a pesar de la memoria, sino dentro de ella. Si alguna vez
Cargaste algo que hiciste mal, y nadie lo mencionó, pero el peso estaba ahí cada vez que veías a esa persona. Si alguna vez un padre se sentó contigo a la mesa después de que la confianza se había roto y no empezó con acusación, sino con comida y silencio, si alguna vez experimentaste algo que se parecía a eso, entonces entiendes lo que Pedro estaba viviendo en esa orilla antes de que Jesús abriera la boca. Cuando terminó la comida, Jesús volteó hacia él y preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Pedro respondió que sí. Jesús dijo: «Apacienta mis corderos». Preguntó de nuevo. Pedro respondió de nuevo. Jesús dijo: «Cuida mis ovejas». Preguntó por tercera vez, y Pedro se entristeció porque fue la tercera vez. Respondió que Jesús sabía todas las cosas y sabía que lo amaba. Jesús dijo: «Apacienta mis ovejas». Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. 3 negaciones, 3 restauraciones, cada afirmación de amor sobreescribiendo una negación anterior, no como ritual de sanación, sino como conversación real entre dos personas que habían atravesado algo que no necesitaba ser nombrado para ser entendido por ambos. La misión que Jesús declararía después necesitaba un Pedro entero, no un Pedro partido al medio por la culpa de lo que había hecho en aquel patio. La restauración no era gentileza pastoral, era preparación estratégica para lo que estaba a punto de ser declarado. Si lo que acabas de escuchar te tocó algo por dentro, no te lo guardes. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Suscríbete al canal para que podamos seguir trayendo estos documentales. Y si quieres apoyar este trabajo, el botón de Super Gracias está aquí abajo. O puedes hacerte miembro del canal. También dejamos algunos productos en la descripción para quien quiera fortalecer el proyecto. Ahora, volvamos, porque lo que sigue es la capa que cambia la escala de todo lo anterior. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, registra una aparición que los 4 evangelios simplemente no describieron. Jesús se presentó a más de 500 personas al mismo tiempo, no en secuencia, no en grupos separados a lo largo de los 40 días, de una sola vez. Y el detalle que Pablo agrega inmediatamente después transforma ese registro en algo de una naturaleza completamente diferente. Escribe que la mayoría de esas personas todavía estaba viva cuando la carta fue enviada. Eso fue escrito aproximadamente 22 años después de la resurrección. Pablo no estaba preservando una tradición para el futuro. Estaba apuntando a testigos contemporáneos, personas que podían ser encontradas, interrogadas, confrontadas con la pregunta directa sobre lo que habían visto. Eso era una apuesta arriscada de hacer por escrito. Jerusalén, en ese período, era una ciudad bajo ocupación y vigilancia constante. Los sacerdotes que habían articulado la condena de Jesús tenían interés vital en que cualquier relato de resurrección fuera desacreditado antes de ganar tracción pública. Roma tenía sus propios motivos para mantener el orden y suprimir movimientos que pudieran crecer en torno a figuras condenadas. En un escenario así, organizar una reunión con más de 500 personas alrededor de alguien que el Estado había ejecutado públicamente no era solo improbable desde el punto de vista logístico, era peligroso de un modo muy concreto. La mayoría de los estudiosos que trabaja con la geografía de ese periodo señala Galilea como el lugar más probable para un encuentro de ese porte. Jesús había instruido a los discípulos antes de la crucifixión que los encontraría en Galilea después de resurgir. Mateo lo registra, y el propio ángel en el sepulcro vacío repite el aviso para las mujeres. Mateo, capítulo 28, versículo 7. Galilea quedaba a unos 100 kilómetros de Jerusalén.
Era la región donde la mayoría de los seguidores de Jesús tenía sus raíces y estaba suficientemente lejos del centro del poder sacerdotal para permitir una reunión a gran escala sin la misma exposición inmediata. 500 personas no es un número que se reúne por accidente. Alguien coordinó, alguien comunicó, alguien eligió el lugar y el momento. En un periodo donde la comunicación dependía de mensajeros físicos recorriendo distancias reales, eso representaba una operación deliberada realizada bajo riesgo real de represalia. Y ninguna autoridad romana ni sacerdotal jamás produjo una refutación documentada. Y esto es lo que casi nadie menciona cuando habla de esta aparición. Pablo puso por escrito un dato que cualquier persona en Corinto podía verificar cruzando el Mediterráneo y preguntando en Jerusalén o en Galilea. Estaba apostando toda su credibilidad apostólica en un número y en la afirmación de que las fuentes todavía respiraban. Ningún registro antiguo cita a un testigo de las 500 personas que se retractó del relato. El silencio alrededor de esa ausencia de desmentido es en sí mismo un dato que los historiadores del período toman en serio. Pero lo que la reunión de 500 personas revela, más que cualquier dato individual, es la escala de lo que se estaba construyendo durante esos 40 días. Los encuentros en el aposento cerrado, la caminata a Emaús, el soplo sobre los 11, la fogata con Pedro, todo eso era íntimo y profundo. Pero también hubo ese momento donde Jesús se presentó ante una multitud, como si quisiera garantizar que el testimonio de la resurrección no dependiera de un grupo demasiado pequeño para ser descartado como ilusión colectiva o conspiración de pocos. 500 voces son difíciles de silenciar. 500 memorias simultáneas de un mismo evento son difíciles de desacreditar con acusación de engaño o alucinación. Y lo que voy a decirte ahora probablemente te incomode, pero es la capa que sostiene todas las demás. Los 40 días terminaron en un monte, el Monte de los Olivos, el mismo lugar desde donde Jesús había descendido en una entrada triunfal días antes de la crucifixión, el mismo donde había orado la noche en que fue arrestado. El camino era familiar, de un modo que cargaba peso en cada paso. Mateo registra que algunos todavía dudaron cuando lo vieron. Capítulo 28, versículo 17. Incluso después de todo, incluso con las apariciones, las heridas tocadas, el pescado comido delante de ellos, había quienes llegaban a ese encuentro cargando una duda que no se había resuelto completamente. Jesús no trató la duda como obstáculo. Caminó hacia ellos y lo primero que salió de su boca no fue instrucción, no fue tarea, no fue lo que los lectores conocen como la Gran Comisión. Fue una declaración sobre autoridad. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Solo después de esa afirmación vinieron las palabras: por tanto, vayan. La secuencia no es retórica, es estructural. La misión entera dependía de lo que se había declarado antes de ella, porque enviar personas sin autoridad real sobre el territorio a donde eran enviadas sería gesticular en la oscuridad. Y para entender la magnitud de lo que estaba siendo declarado, hay que regresar a un texto que la tradición rabínica siempre tomó en serio. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8. Cuando las naciones fueron dispersadas en Babel, Dios las distribuyó según el número de los hijos de Israel, y cada nación quedó bajo la supervisión de seres celestiales, autoridades espirituales que la tradición llamaba príncipes de las naciones. Daniel, capítulo 10, describe a uno de esos príncipes como el príncipe de Persia, un ser que resistió durante 3 semanas a un mensajero divino enviado para responder la oración de Daniel.
Las naciones no eran solo territorios geográficos, eran dominios espirituales con soberanías reales sobre ellos. Cuando Jesús declaró que toda la autoridad en el cielo y en la tierra le había sido transferida, estaba diciendo que la estructura de delegación establecida en Babel había sido reconfigurada. Los príncipes de las naciones no habían sido destruidos, pero la autoridad suprema sobre cada territorio que ocupaban había pasado a otro nombre. Esto explica por qué la palabra griega para naciones es etne, la misma raíz de donde viene etnia. No eran destinos turísticos ni categorías abstractas de personas. Eran dominios con identidad, historia, espiritualidad enraizada, estructuras de poder visibles e invisibles que habían funcionado durante siglos sin interferencia directa de lo que estaba siendo inaugurado en ese monte. Hagan discípulos de todas las naciones no era un convite amable, era una declaración de ocupación legítima de territorios espirituales cuya soberanía había cambiado de manos. Y después vino una promesa que cerraba el mandato. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. La presencia que había aparecido y desaparecido a lo largo de los 40 días, que había controlado cuándo y cómo era reconocida, que había soplado sobre 11 hombres en un cuarto cerrado y alimentado a 7 a la orilla de un lago. Esa presencia no estaba prometiendo más apariciones físicas con pescado y brasas. Estaba prometiendo una compañía de otra naturaleza continua, sin los intervalos de las apariciones, sin la necesidad de estar en el mismo espacio físico para ser real. Pero antes de ascender, algo revelador sucedió. En el camino hacia ese último encuentro, los discípulos hicieron una pregunta que muestra cuánto de incomprensión todavía existía, incluso después de todo lo que habían vivido. Preguntaron si era en ese momento que Él restauraría el reino a Israel. Hechos capítulo 1, versículo 6. 40 días de apariciones, escrituras abiertas, soplo, brasas, misión universal declarada sobre todas las naciones. Y la pregunta todavía era sobre fronteras políticas y autonomía nacional. Jesús no respondió con corrección ni con impaciencia. Dijo que los tiempos y las fechas estaban bajo la autoridad del Padre, que no les correspondía saberlas, y agregó que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. La respuesta no era negación de la esperanza de ellos, era expansión de la escala a un punto donde la pregunta anterior quedaba demasiado pequeña para caber. Después de eso, levantó las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, empezó a ascender. Lucas registra en Hechos, capítulo 1, versículo 9, que una nube lo recibió y lo cubrió de los ojos de ellos. Esa nube no era fenómeno meteorológico. En la tradición hebrea, la nube era la forma sensible de la presencia de Dios, lo que los rabinos llamaban Shekinah. Era la nube que guió a Israel en el desierto durante 40 años. Éxodo, capítulo 13, versículo 21. La misma que llenó el tabernáculo con tanta intensidad que Moisés no podía entrar. Éxodo, capítulo 40, versículo 35. La que reposó sobre el templo de Salomón en su dedicación. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Cuando esa nube recibió a Jesús en el Monte de los Olivos, no era cierre, era reconocimiento, la misma señal que había marcado cada momento en que la presencia divina se volvía localizable en la historia de Israel. Ahora recibía de vuelta a alguien que había salido de ella con un cuerpo que todavía cargaba las marcas de los clavos. 2 hombres de blanco aparecieron junto a los discípulos paralizados y preguntaron:
¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, vendrá de la misma forma como lo han visto irse. Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. La pregunta no era reprimenda por la emoción del momento, era convocación. El intervalo entre la partida y el retorno no era tiempo de parálisis, era tiempo de testimonio, de ocupación de los territorios que habían sido mencionados momentos antes. Lo que los discípulos vieron en ese monte no fue un hombre muriendo de nuevo, no fue una despedida, fue una entronización. En la cultura del mundo antiguo, el rey no se quedaba en el campo de batalla después de la victoria, volvía al trono. La guerra había sido ganada en una cruz, confirmada en un jardín vacío, demostrada a lo largo de 40 días de presencia verificable, declarada en un monte ante testigos. Lo que pasaba ahora era la secuencia natural, el victorioso tomando su asiento. El Salmo 2, que cualquier discípulo conocía de memoria, decía que Dios establecería a su ungido, y que ese ungido gobernaría las naciones. El Salmo 110, versículo 1, citado por Jesús con más frecuencia que cualquier otro texto de las Escrituras, decía: «Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies». La ascensión no era separación, era posicionamiento, y es aquí donde las capas se juntan y revelan algo que el tiempo no ha terminado de desenvolver. Un cuerpo físico con heridas abiertas y memoria de pescado asado en la orilla de un lago cruzó la frontera entre lo visible y lo invisible. Pablo afirma en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en ese cuerpo glorificado habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, no como símbolo, no como metáfora litúrgica, sino como afirmación sobre la condición actual de alguien que existe ahora en un lugar que el lenguaje humano no tiene vocabulario suficiente para describir con precisión. Y si él subió con ese cuerpo, la pregunta que los primeros seguidores no podían soltar, la misma que Pablo desarrolla en 1 Corintios 15 con toda su inteligencia teológica, permanece abierta para cualquier persona que tome este relato en serio. Si el primer fruto de esa resurrección ya cruzó esa frontera con un cuerpo transformado, ¿qué anuncia eso sobre lo que la cosecha entera será? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron. La palabra primicias no es poética, es agrícola. Es la primera muestra de lo que viene después en escala completa. Lo que le pasó a él es la previa de lo que está prometido para cada persona que se une a ese nombre. El mismo cuerpo transformado, la misma victoria sobre la corrupción, la misma travesía de frontera hacia una existencia que las leyes actuales de la materia no pueden contener. 40 días. Eso fue lo que duró el intervalo entre el jardín vacío y el monte donde la nube lo recibió. Y en ese intervalo, capa por capa, apareció algo que no existía antes en la historia humana. Un cuerpo que obedecía una física diferente, un reconocimiento controlado por quien era reconocido, un soplo que repetía el gesto original de la creación, una fogata que deshizo lo que otra fogata había destruido, 500 voces que podían ser consultadas, una confesión que dijo «Dios mío» y no fue corregida, y una ascensión que no era partida sino toma de posesión. Todo eso apunta en una dirección que la teología tarda siglos en formular, pero que el pescador mojado que saltó del bote entendió en un solo instante, cuando vio las brasas y escuchó la pregunta. La muerte fue derrotada dentro de la historia, con huesos y carne y memoria, y lo que resurge de esa derrota no es una idea, ni un principio moral, ni una religión. Es una persona que conoce tu nombre con la misma precisión con que conocía el de María en aquel jardín, que sabe exactamente qué fogata necesita encender para encontrarte donde te rompiste.
y cuya promesa de estar contigo todos los días no depende de que lo veas para ser verdadera. Lo que vas a ver ahora en pantalla conecta directamente con lo que acabamos de descubrir. Haz clic.